Bueno, en tal caso, en este momento vamos a instaurar la mesa de trabajo sobre normativas sobre medicamentos y sus implicaciones en materia de competencia, para cual lo invitamos al economista Alfredo Bermeo, quien va a servir de moderador de la mesa. Por favor, si nos acompaña, economista, y con esto abrimos la mesa de trabajo. Agradecemos al ministro por su presencia. Si me ayudan con el micrófono, por favor, para la mesa. Buenos días con todos. Muchas gracias por su asistencia. Las primeras intervenciones han estado bastante claras. Ustedes no han hecho preguntas, demasiadas preguntas, así que empecemos con una mesa de intervención. No sé si para moderar esto, desearía ver qué personas quieren intervenir para dar un orden. O sea, que alcen la mano los que quieren intervenir para proceder a asignar el orden. Hay una persona. Todos los que tengan que intervenir para asignarles un orden de intervención. Y procedamos entonces con la persona que alzó la mano. Gracias. Perdón, tomo nuevamente la palabra solo para insistir en una pregunta que ya hice anteriormente cuando estaba el ministro exponiendo y que también fue objeto de la consulta posterior. Y esto es consultar a la Superintendencia de Control de Poder Mercado cuándo dejaría en inactividad o insubsistente el estudio que se está haciendo a los diferentes agentes económicos por supuestas prácticas en contra o de engaño del consumidor, cuando es evidente que no se pueden aplicar estos decretos. Gracias. Sí, al respecto no podemos pronunciarnos, es un proceso, está en marcha, está activo, entonces no podemos decir absolutamente nada sobre lo que está ocurriendo en ese proceso. Eso es de forma clara. Quizá un poco, digamos, entendemos la preocupación que hay. Este ha sido un tema, digamos, de dos decretos fundamentales que se emitieron y nuestra labor es precisamente, digamos, hacer cumplir la norma. Nosotros, digamos, el deber fundamental que está, digamos, todo un, digamos, entramado institucional, legal, normativo, y ese es el que tenemos que hacer respetar. Yo conversaba justamente con el ministro respecto a, digamos, la pregunta que se hizo, digamos, cuando estuvo presente, y lo que se decía es que efectivamente eso se está recogiendo en el Código Orgánico de la Salud, pero entendemos que el Código Orgánico de la Salud ya va algún tiempo discutiéndose. En esto, como digo, no está en nuestra cancha, efectivamente, eso es un pronunciamiento de regulación de política y efectivamente creo que los dardos hay que apuntarlos efectivamente señalado a la presidencia, al mismo Ministerio de Salud, a ver qué pueden hacer respecto a esto, pero de nuestra parte efectivamente trabajamos con la normativa vigente en ese sentido. Entonces, no sé si le respondo la pregunta, pero digamos, aquí hay competencias y aquí hay, digamos, marcos normativos que a cada institución, digamos, le corresponde. Si las, le da Alfonso, Estudio Jurídico Arboni, si las autoridades de control relacionadas con la aplicación del 522, en este caso el Ministerio de Salud que ha estado en esta mesa, la ARSA, que es incluso la entidad obligada directamente a la aplicación de estos decretos, han manifestado abiertamente su inaplicabilidad, o sea, la inaplicabilidad de estos dos decretos, ¿cuál es la norma que pretende hacer cumplir entonces la Superintendencia de Control de Poder de Mercado a través de su investigación? Queremos saber cuál es la postura de la Superintendencia de Control de Poder Mercado, no de la investigación en sí, sino sobre la aplicabilidad de las normas contenidas en los decretos ejecutivos en mención. Leda Alfonso Trujillo, Estudio Jurídico Arts Bonia Daequi.
El Ministerio de Salud y el ARSA se ha pronunciado, es su pronunciamiento, nosotros no tenemos nada que decir al respecto. Eso fue claro, pero no tenemos nada que decir. Buenos días, soy Miguel Bautista de IFI. Bueno, creo que voy a insistir sobre lo mismo y perdón que sea redundante, pero la idea sería ver si existe alguna posibilidad de que las autoridades se puedan alinear y exista algún tipo de análisis mientras hacen algún cambio en la normativa, porque realmente el COS, bueno, ya venimos tratándolo más o menos 4 años y todavía no se emite. Pero por otra parte existe la preocupación por parte de todos los operadores económicos que están participando en este proceso de investigación y que vemos que las autoridades, tanto la regulatoria como la que diseña la política sanitaria, dicen que esta normativa conceptualmente tiene errores. Entonces, lo que plantearía es ver si entre autoridades pueden alinearse para que existe un stand-by en estas investigaciones. Esa sería una propuesta. Bueno, el objetivo del taller era que el Ministerio y el ARSA se pronuncien, conversen, den sus opiniones. Ese era el objetivo, no un pronunciamiento nuestro. Buenos días con todos. Mi nombre es la abogada Natalie Sarmiento, de la Intendencia de Prácticas Desleales. Tengo entendido que están aquí una gran mayoría de los operadores económicos que se encuentran involucrados dentro de un proceso de investigación que esta Intendencia lleva a cabo. Efectivamente, precisamente para un mejor decidir de la Intendencia dentro de esta investigación, se solicitó la colaboración de la Intendencia de la Abogacía de la Competencia a fin de realizar este conversatorio con las autoridades pertinentes referente a la aplicabilidad, a la aplicación o no de los reglamentos que se han mencionado en esta mañana. Precisamente en aras de poder resolver este proceso, se organizó este evento. El pronunciamiento de la Intendencia, como ustedes entenderán, no puede hacerse antes de o que se emita una resolución. Yo quisiera que sean en esa manera comprensivos de que nosotros efectivamente, recogiendo todas las inquietudes que todos los operadores económicos han presentado a lo largo del proceso, se está realizando ese tipo de eventos precisamente para eso, para poder acoger, para poder unificar conceptos, para unificar criterios de tanto las autoridades, como se han mencionado, el ARSA, el Ministerio de Salud, el IEPI posteriormente, y con ustedes para un mejor resolver. Quiero que entiendan el criterio del director, refiriendo a lo que se refiere que no podemos emitir un criterio antes de la resolución. En días posteriores, una vez que la Intendencia analice toda la información recabada y todas las observaciones, pronunciamiento de las entidades que han estado presentes hoy, la Intendencia resolverá. Gracias. Buenos días, mi nombre es Daniela Bedoya y yo soy abogada de 6 operadores económicos que están involucrados en la investigación. Y a nombre de ellos, más allá que formular preguntas porque veo que tal vez no es el momento oportuno, porque no quieren adelantar un criterio, pero sí queremos insistir en que es evidente que los argumentos que hemos expuesto a lo largo de todo este proceso de investigación han sido nuevamente ratificados y recogidos por las autoridades competentes como el Ministerio de Salud y el ARSA, en el sentido de que los decretos 522 y 1159 son contrarios a normas jerárquicamente superiores y que por mandato constitucional es obligación de las autoridades que los aplican dejarlos sin efecto en el caso de que justamente se contraríen como es en este caso concreto. Entonces, insistir en que es obligación de la superintendencia analizar en todo su contexto la aplicabilidad de estos decretos y incluso la inconstitucionalidad de los mismos, y por lo tanto no continuar una investigación que ya no tiene un sentido, que ya no tiene un objeto, como es porque son decretos obviamente inaplicables. Más allá de eso, también recomendar a la autoridad que en el caso de considerarlo necesario, se realicen las recomendaciones a la autoridad sanitaria para que estos decretos sean declarados insubsistentes, sean derogados y con esto se cierra la investigación dentro de los tiempos que prevé la norma legal.
Buenos días, mi nombre es Daniel Castelo, soy abogado. Me parece importante hacer dos reflexiones y puntualizaciones. Uno, primero, el objetivo de la superintendencia realmente no es controlar el cumplimiento de todo el ordenamiento jurídico ecuatoriano. El objetivo de la superintendencia es investigar y controlar el cometimiento de prácticas anticompetitivas, entre esas prácticas desleales. Entonces, en el proceso de investigación en el que se encuentra la superintendencia, no tiene que llegar a la conclusión o no es su objetivo determinar si se ha cumplido o no una normativa de carácter regulatorio. Para eso es el ARCSA la entidad que está llamada a hacerlo. Lo que tiene que determinar, y aquí es la pregunta que yo me hago, es si es que es considerado desleal no haber podido cumplir con unos decretos que las propias autoridades de control están diciendo que es inaplicable, ¿no? A mi criterio, no se puede pensar bajo ningún concepto que alguien ha cometido una práctica desleal cuando no es posible aplicar unos decretos por diversas razones, ¿no? Uno, porque por la redacción del decreto no es viable su aplicación. Dos, porque estos decretos violan o están en contra de normas superiores como las leyes aplicables y eventualmente la Constitución, ¿no? Entonces me parece que esa es la conclusión a la que debería llegar la superintendencia. Buenas tardes o buenos días todavía a todos. Mi nombre es María Rosa Favara. Yo creo que debemos comenzar felicitando a la Intendencia de Práctica de Abogacía de la Competencia por haber organizado este conversatorio y obviamente a la superintendencia porque nos ha permitido oír de voz directa del ministro encargado y del delegado del ARCSA cuál es la posición. Y obviamente a la Intendencia de Prácticas Desleales por haber pedido a la Intendencia de Abogacía de la Competencia que organice este conversatorio. Así es que muchísimas gracias, me parece que es un foro extraordinario para poder nuevamente oír de voz de las autoridades, aparte de que constan evidencias en cada uno de los expedientes, pero para los operadores económicos que no son investigados, puedan oír de las autoridades sobre todo que los decretos ejecutivos 522 y 1159 son totalmente inaplicables, aparte de que obviamente son inconstitucionales e ilegales. Pero qué buena oportunidad para que podamos presentar nuestros argumentos sobre este tema y es más que entendible que la Intendencia de Prácticas Desleales no pueda emitir un pronunciamiento. Así que mil perdones si es que a mi referencia a continuación podrían ustedes interpretar en que estoy pidiendo un pronunciamiento. Lo que creo es que hay que en este conversatorio pedirle a la Intendencia de Prácticas Desleales específicamente que se refiera a lo que se ha dicho en este foro de propia voz de las autoridades competentes, y es que los decretos son totalmente inaplicables. Y como lo decía ya el abogado Daniel Castelo, sí, claramente, si son inaplicables, no hay y no puede haber un indicio de una práctica desleal en algo que los operadores económicos no han podido aplicar precisamente porque las propias autoridades y sobre todo la autoridad regulatoria no ha podido aplicar los decretos ejecutivos. Entonces, si hay una violación al derecho constitucional a la seguridad jurídica que exige que las normas sean claras, públicas y aplicadas en forma previa además, y este no es el caso, me parece que la salida es absolutamente evidente y es que más allá de que se pueda tramitar la derogatoria de los decretos, que los procesos concluyan con una recomendación y es que se deroguen los decretos, se reformen los decretos, pero que se determine que los operadores económicos no tuvieron ninguna intención del cometimiento de una práctica desleal además que está indexada a una costumbre del mercado y a la intención obviamente de los operadores económicos de cometer una práctica deshonesta, y esa no ha sido de ninguna manera la intención de los operadores económicos en los respectivos procesos, se ha evidenciado al respecto. Así que nuevamente creo que todo concluye a determinar efectivamente que se ha evidenciado esta mañana
que los decretos ejecutivos son totalmente inaplicables y por tanto creo que todo cae por su propio peso y es más que evidente que los operadores económicos deben ser a todas luces, sí, liberados de esos procesos, determinándose cómo corresponde en esta instancia, cómo está el proceso, que no hay indicios de ninguna práctica anticompetitiva y que se ordene el archivo de los expedientes correspondientes. Muchísimas gracias. Gracias. Todo lo que se ha tratado en este taller, las intervenciones, esto está grabado. Eso le corresponde al Departamento de Comunicación, de ponerlo en la página web. Esto va a estar para todo el público, va a estar disponible todo lo que se ha pronunciado y todo lo que se ha dicho aquí. Eso es lo que puedo decirles. No habiendo más intervenciones, damos por concluido el taller. Muchas gracias. Efectivamente, a nombre de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, agradecemos su presencia y los invitamos a que en la parte de atrás degusten un café, por favor.